avanzamos con nuestro programa. Llegó el momento de nuestra nota central con un invitado de lujo. Está sentado aquí en nuestro living el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y referente de La Libertad Avanza, el economista Javier Milei. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios de Canal 10. ¿Qué tal? Un gusto enorme estar aquí. El gusto es nuestro. Bueno, Javier, llegaste a nuestra provincia, es la primera vez como diputado nacional, con un entorno, una expectativa que genera tu irrupción en la política en todo el país, lo que te ha hecho una figura muy popular. La pregunta concreta es, Javier, ¿estás armando por fuera de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es el objetivo de la visita a la provincia? A ver, hay varias cuestiones. Por un lado, nosotros estamos haciendo visitas a distintos lugares del país como parte de un ciclo de charlas que nosotros damos, que se llama Libres para Aprender. Nosotros mañana a las 19 horas empezamos en las escalinatas del Parque Sarmiento, ahí en el Coniferal. Vamos a estar dando una lección que se llama sobre crecimiento económico y las mentiras de los políticos. Una vez que uno va a un lugar, después entonces empieza a surgir un montón de invitaciones. Y bueno, de estar un día voy a estar 4. Pero 4 días. Exactamente. Javier, además de reuniones con gente que te sigue, ¿tenés reuniones políticas agendadas aquí en Córdoba? Sí, obviamente, porque dado que una de las cosas que señalé el día de la elección, cuando estábamos festejando en el Luna Park, tomé el compromiso con los referentes del espacio a que me comprometía a llevar una boleta liberal a cada rincón del país para que en el 2023 la gente pudiera tener a disposición una verdadera opción liberal para salir de la miseria en la que vivimos. En Córdoba está Spaches y Agustín, que es el referente del Partido Libertario de Córdoba. ¿Con él te estás apoyando en la construcción política o estás pensando abrir el diálogo a otros sectores liberales que en Córdoba, hay que decir, tienen muy poca cabida o por menos penetración en el electorado, si tenemos en cuenta que sacaron 2, y pico una de las listas liberales, que estaba la UCD, y bueno, la lista de republicanos de Agustín? Bueno, nosotros en la elección anterior nos dedicamos pura y exclusivamente a la capital federal y obviamente ahora estamos trabajando en un armado que vendría a ser de aquellos que ponen en el centro de escena la libertad individual. Es decir, desde mi interpretación política, el espectro político debería ser dividido en 2 y sería deseable porque ya vimos lo que son estas frentes electorales, alianzas electorales que son buenas para ganar elecciones, pero después... Solo eso, alianzas exacto, electorales, después, no políticas. Sí, pero después nos arruinan la vida a nosotros, a los honestos. Entonces ahí lo que yo estoy tratando de impulsar es que por un lado queden los colectivistas, ya sean las palomitas tibias de Juntos por el Cambio, como Larreta, como Vidal, la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, que es más de izquierda todavía que la Unión Cívica Radical, y el kirchnerismo. De ese lado quedarían los colectivistas y del otro lado los que defendemos la libertad, que ponemos la libertad del individuo en el centro de la escena y que cada persona sea responsable de su propio futuro, el arquitecto de su propia vida y que además se haga cargo de los costos, digamos. O sea, la libertad implica también hacerse cargo de los costos, implica esa responsabilidad. Exacto. Y en ese sentido, o sea, nosotros creemos que en este espacio podrían estar desde los liberales clásicos hasta los libertarios, también podrían estar el peronismo federal, el peronismo republicano, el menemismo y obviamente los halcones de Juntos por el Cambio. Y eso a mí me parece que sería mucho más interesante desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque si vos llegás tenés mandato. Es decir, a nadie se le ocurre que, digamos, si yo llego a ocupar un lugar preponderante en la política argentina, o sea, yo no voy a ni subir el gasto público ni los impuestos. Sí, está claro que la democracia en sí no está deslegitimada, por más que se nos quiera llevar a pensar lo contrario. Lo que hay que Sigue hacer, siendo el método de gobierno digamos, es el método, digamos, con el cual hoy se maneja el mundo. Entonces, en ese contexto, en este marco institucional, me parece que sería una forma de bajar el nivel de tensión entre los políticos y la sociedad, porque la sociedad está súper cansada de políticos mentirosos que le mienten recurrentemente.
Es más, están muchos muy violentos y muy autoritarios y muy quisquillosos con que yo cumplo mis promesas de campaña. Ejemplo, voy a sortear mi sueldo, mi dieta. Javier, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? En esa clasificación que estás haciendo de la política a nivel nacional, interpreto, cuando hablas del ala blanda de Juntos por el Cambio, del ala blanda del PRO, del ala dura del PRO, del peronismo federal y del peronismo republicano. Si tuvieras que sobreimprimir esa clasificación sobre Córdoba, ¿qué sector de la política cordobesa, a cuál te ves cercano, con cuál te ves compatible? Aquellos que estén del lado de la libertad individual, aquellos que crean que de esto se sale con más libertad, son bienvenidos. ¿Interpretas que el oficialismo de Córdoba es uno de ellos? Digamos, ese tipo de cosas no se discuten en la superficie, hay que discutirlas bien en esencia, porque a veces te podés encontrar con algunos que declaran unas cosas y después hacen otras. Digo, el mejor ejemplo la tenés en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Digamos, o sea, la candidata de Rodríguez Larreta, Vidal, decía, no vamos a subir los impuestos. O sea, digo, casi me recitaba las mismas cosas que decía yo. Digamos, a los 3 días que pasó la elección, Larreta subió los impuestos. Entonces, hay que, digamos, interactuar, y esto es lo que estoy haciendo en este viaje, es interactuar para ver, digamos, si verdaderamente tenemos coincidencias en la visión de país. Digo, cuando si vos tenés una coincidencia sobre que de esto se sale con más libertad y no con menos libertad, digo, estamos de acuerdo. Porque haciendo una bajada a Córdoba de lo que decís, por ejemplo, Patricia Bullrich es un halcón dentro del PRO nacional. Ahora, apadrina a Luis Juez acá. Bueno, digamos, o sea, una cosa es la relación que yo pueda tener y el vínculo que pueda tener con Patricia Bullrich, con quien tengo un excelente diálogo. Y bueno, después, o sea, esos son los problemas que tiene Juntos por el Cambio, digamos, tienen una heterogeneidad, sí. O sea, esos niveles de socialismo para mí son un poquito. Hoy Mario Negri pareció enviarte un mensaje desde Santa Fe en su último comunicado cuando dijo a sus comilitones que no hay que sumar por sumar a la alianza, teniendo en cuenta de que, bueno, hay un sector del PRO, empezando por el expresidente Mauricio Macri, nos decías de Patricia Bullrich, que ven con buenos ojos que te sumes al espacio. ¿Y cuál es el problema? O sea, si yo tampoco quiero tener nada con los radicales. Directamente. Si los radicales son unos inútiles. O sea, separan los problemas en dos, en los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. O sea, nunca hacen nada. Sí, en concreto en la ciudad de Córdoba hay experiencias exitosas de gobiernos radicales, pero... Bueno, la excepción que confirma la regla será. ¿Y qué opinas del gobernador Juan Schiaretti? Porque en este momento hay un debate nacional, podríamos decir, de personas que lo encasillan como vamos a ponerlo en blanco y negro. Sí. Yo no vine a juzgar a nadie de acá. Digamos, si querés, puedo opinar, digamos, de los políticos que están en la capital federal, que lo conozco bien. Digamos, o sea, eso, digamos, después, meterme a hacer un juicio sobre, digamos, jurisdicciones que recién estoy explorando, no, me parece propio, digamos, impropio. La pregunta apuntaba en realidad a esta definición del gobernador que se lo está calificando como un opositor al gobierno central, el gobierno de Alberto Fernández, y otros dicen que no, que es un peronista que en cierta forma también camina sobre sus necesidades electorales. Bueno, dentro de lo que es el Frente de Todos, vos tenés una composición muy heterogénea. Entonces, tenés el ala de izquierda, el peronismo, digo, liderados por el kirchnerismo, y después tenés otras expresiones. Entonces, de hecho, lo que uno ve es que el propio oficialismo tiene unos problemas enormes y se está fragmentando. Entonces, y la verdad que con las cosas irracionales y fuera de contexto, y la verdad tan caídas del catre y de patadas con la evidencia empírica que tiene el kirchnerismo, casi que, digamos, cualquier persona razonable empezaría a huir de ahí. Igual que el ala socialdemócrata de Juntos por el Cambio, incluido, digamos, los radicales, la coalición probablemente cívica, eso explique también la posición del gobernador, ve problemas insalvables en la coalición de gobierno, más allá de esta necesidad de congraciarse con su electorado, ¿no? Pero fíjate que esto es tan así. Vos, por ejemplo, ¿cuál fue el primer experimento así de armar una construcción, un frente electoral para ganar? La Alianza. Así es, en 2000. Ganó, porque, digo, le quería ganar al peronismo y le ganó. Lo logró. ¿Y qué pasó con el gobierno? Fue un desastre. Estalló. Lo mismo hizo Cambiemos. Hizo una alianza, un frente electoral para ganar el kirchnerismo. ¿Funcionó? Sí, porque ganó. Sí. ¿Cómo terminó gobernando? Mal.
O sea, terminó siendo un desastre. Entonces ahí quedaba la sensación de que solamente podía gobernar el peronismo porque son más verticalistas, porque tienen más vocación de poder. Sí, quizá más hambre de poder. No, por eso digo, o sea, no es que digo, o sea, al radical le das el poder y tiene un problema. Al peronista se lo da y le encanta. Y le encanta, sabe qué hacer. Por eso. Entonces, bueno, digo, después si sabe qué hacer o no, digo, porque tenés experiencia, sí, digo, que han hecho lo correcto, llámese Menem, o experiencias que hicieron cosas deplorables como el kirchnerismo. Pero al margen de esa situación, entonces estaba la sensación de que solo puede gobernar el peronismo. O que solo podía terminar el mandato, el peronismo. Bueno, mirá lo que es el gobierno del Frente de Todos, un espanto. Así es que me parece que lo que le debe la política a los ciudadanos es esto de que se agrupen, no con un fin estrictamente electoral, sino que se agrupen por una alineación ideológica. Porque eso es lo que te permite tener un mandato. Sí. ¿Entendés? Porque si vos querés quedar bien con todos, no puede quedar bien con nadie. Pero es necesario un apoyo para un proyecto de gobierno, me refiero a tener buena relación con los empresarios, con el sector político, para lograr la gobernabilidad. ¿No lo crees así? Porque muchos dicen de vos que sos solo un fenómeno de entre la gente joven. Bueno, es interesante. También decían que era un fenómeno barrial. Sí. Y, no sé, el sorteo de mi dieta apareció en 25 países del mundo. Soy el único político que tuvo una página entera, por ejemplo, en The Economist, sí. O sea, y otros ni pagando la tienen. Por lo tanto, no sé, me dicen eso y sin embargo batí el récord Guinness de la clase más grande de la historia de la humanidad, ¿no? Digamos, o sea, pero pasando por más de 7 veces el número requerido. Entonces, digamos, sin duda que tu poder de convocatoria genera lo que pasa es que llama la atención. Lo que pasa es que la casta está asustada, tiene miedo la casta. ¿Sabes por qué? Porque yo vengo a patear el status quo, vengo a barrer con los privilegios de estos delincuentes. Diputado, ¿qué respuesta tiene Javier Milei para sus detractores que lo califican como un populista de derecha? ¿Qué le responde a esa gente? Y bueno, digamos, o sea, de vuelta, eso sale de la casta. O sea, que me den el fundamento porque soy un populista de derecha y en función de eso tomamos los argumentos y los desarmo uno por uno y te muestro lo ignorante que son. ¿Sani? Sí, Javier, hace unos días, con motivo del descargo del Kun Agüero, una persona muy famosa, con mucha convocatoria también y querido por la gente, hizo un descargo por la alta presión opositiva. Vos pusiste en un tuit que llamó la atención, los leones están despertando. La pregunta es, ¿cómo crees que se puede llegar a canalizar este descontento real que hay en la gente por la presión impositiva? ¿Qué proyección podés hacer? Bueno, decirle a la casta política que son unos ladrones. O sea, lo primero que hay que entender que el Estado es una organización criminal, una organización violenta que se financia con una fuente coactiva de ingreso que se llama impuesto. Es una rémora de la esclavitud. La esclavitud que es 100% de impuesto. O sea, entonces digo, ¿puede haber una esclavitud buena, una esclavitud mala? No. Bueno, entonces claro, entonces moralmente, digamos, los impuestos son condenables. Punto, digamos, punto de partida. De hecho, digamos, si vos no pagaras los impuestos vas presa. Sí. O sea, digo, te los cobran a punta de pistola. Es interesante, ¿no? Porque Al Capone, digamos, según la regulación, era un asesino, un traficante, pero fue preso ¿por qué? Por evadir. Por no pagar impuestos, porque la de la casta no se toca. Entonces, cuando vos entendés esa situación, es más, vos fíjate que el Estado es ética y moralmente inferior, peor que el ladrón vulgar. Porque el ladrón vulgar viene, te encara, te da la cara, toma los riesgos, digo, le puede pasar cualquier cosa. Y además es aleatorio. Digamos, los políticos se esconden atrás del Estado y te roba todos los días. Saca la cuenta, ¿cuánto te robaron los ladrones vulgares a lo largo del último año? Compararlo con, digo, anda a pagar algo y el 50%... Por suerte no me han asaltado en lo que va de enero No, pero ponele los últimos 12 meses. No he tenido... Bueno, digo, cualquier cosa que pagues, la mitad ya se lo llevaron los políticos. Entonces, la gente tiene que, digamos, entonces la gente está empezando a tomar claridad de que toda esta mentira del Estado presente sirve para enriquecer a los políticos y a la gente no le sirve para nada.
Por ejemplo, ¿qué nos dijo el actual gobierno? El Estado te cuida frente a la pandemia. Exactamente, En promedio, si nos hubiéramos desempeñado como un país normal, o sea, el promedio, un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Tenemos 120.000, o sea, 90.000 son de este gobierno. Un gobierno genocida. Milei, usted propone bajar los impuestos drásticamente para motorizar la economía y que a partir de allí haya un beneficio, intuyo, que se distribuya socialmente. Más allá digamos, en un país donde hay un 40% de pobreza, ¿cómo se implementa esto hasta que el país empiece a reactivar su economía? ¿Cómo se controla una situación social? Cuanto más impuestos tengas, más pobreza vas a tener. De hecho, en Argentina el Estado no para de crecer. Si el Estado y no hay, por ejemplo, recursos para planes sociales. Pero, digo, ¿y quién dijo que hay que tocar los planes sociales? Yo, digamos, justamente mi propuesta es cómo bajar el gasto público primero, eliminando partidas de donde roban los políticos. Ejemplo, sacando de cuajo la obra pública, sacando de cuajo las transferencias discrecionales, eliminando, por ejemplo, los subsidios, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato y que el ajuste lo pague la política y no, digamos, la gente. Y otra cosa que vos tenés, por ejemplo, ¿sabés que todavía de jubilaciones de privilegio quedan 0,7 del PBI todavía? Que dicho sea de paso, es el déficit de las empresas públicas. ¿Viste cómo se pone la gente con lo de aerolíneas? Y Aerolíneas es una de las empresas públicas. Sí, sí. O sea, imagínate todas las que se llevan en privilegio. Fíjate que en esas dos cositas nada más, ahí tenés 1,5 puntos. Bueno, hablaban de 150 millones de dólares por día que pierde Aerolíneas Argentinas. No, no creo que sean 150 millones de dólares. No, millones, sí. Digamos, podría ser 2 millones de dólares por día, ponele. ¿Por día? Sí, bueno, ese es otro número. Entonces, digo, que te pierdas 700 millones en un año. Sí. Entonces, en ese contexto, una de las cosas que vos podés hacer, justamente, es, ¿sabés lo que haría yo con Aerolíneas? Se la entregaría, digamos, sería como una suerte de privatización, se la dejo a todos, a los trabajadores, pero que la operen ellos. Entonces, ¿Y con los planes sociales, Javier? Los planes sociales no los podés tocar porque los planes sociales, las personas que reciben los planes sociales son víctimas de la política. No es que, digamos, o sea, tienen que pagar ellos el ajuste. El ajuste primero lo tiene que pagar la política. Los temas de los planes sociales entrarían en lo que se llaman reformas de segunda generación y no es que la gente dejaría de percibir el plan social, sino que lo dejaría, que es otra cosa muy distinto. Pero eso tendría que ser en un contexto donde vos hicieras todas las reformas de primera generación, que es la reforma del Estado, que implica bajar gastos para poder bajar impuestos, reforma del mercado laboral hacia adelante para no vulnerar los derechos existentes. Lo otro que una vez que haces eso, recién podés abrir la economía irrestrictamente, en el medio, además de todo esto, de una reforma monetaria y financiera para terminar definitivamente con la inflación. Si vos haces eso durante 15 años vas a crecer muy fuertemente. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a tener muchas oportunidades de trabajo, el salario real va a crecer muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, vos lo que vas a poder es encontrarte con oportunidades laborales que te hagan salir de los planes sociales. ¿En eso consiste la revolución moral de la que hablás, que venís a proponer? La revolución moral tiene que ver con los valores que uno abraza. O sea, nosotros como liberales señalamos que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo, la cooperación social, donde solamente vos podés ser exitoso en este sistema sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, si a vos te va bien en este sistema, sos un benefactor social. ¿Y qué se tiene que entender por superioridad estética? Mira, eso en un momento se hizo toda una argumentación, digo que también, digamos, fue impulsada desde la usina, digamos, de operaciones, porque en realidad se estaba hablando de la cuestión de los edificios. Entonces, esa frase, de hecho está en una presentación mía, donde vos ves lo que es Cuba y comparás Cuba con lo que era previo al comunismo y Cuba, por ejemplo, con países que estaban en el mismo nivel de Cuba cuando empezó el comunismo. Y entonces cuando vos ves el tipo de edificación, la reflexión fue respecto a eso. Después, obviamente, como parte de las operaciones gestadas desde el oficialismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque de hecho dentro de sus filas tenían gente, digamos que por ejemplo,
me venían con esos argumentos porque uso camperas de cuero. Claro. Entonces, digo, está bastante complicada esa situación. Muy bien. Bueno, Javier, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por llegarte aquí hasta el canal. Ha sido muy grato poder conversar con vos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y mucha suerte en lo que sigue. Si me va bien, a los argentinos le va a ir fantástico. Buenísimo. Ojalá que así sea.